el cártel inmobiliario, ¿realidad o marketing político? Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Mi querido Darío, muy bien, afortunadamente, con un tema muy puntual, con un tema muy importante que se ha convertido en una recurrente verborrea política bastante significativa que pues vamos a ponerle ahora sí que los puntos sobre las IES al tema para que de una vez terminemos con este tema del cártel inmobiliario que seguramente seguirán por ahí alguien usando, pero pues por lo menos ya la gente estará informada de qué es lo que realmente es, si existe o no existe, o si es un tema Dices, más. dices que si seguirá alguien usando, pues todo Morena lo está usando. Pues sí, pues les cayó muy bien el eslogan, les cayó muy bien el término del cártel inmobiliario, pero yo te voy a ser objetivo. Yo, cuando vengo a tu programa, de repente hago mis opiniones muy personales, pero en realidad te voy a dar los elementos técnicos para que las personas que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos tomen su propia decisión sobre si existe o no un cártel inmobiliario en las alcaldías de la Ciudad de México. O sea, no voy a hablar de una alcaldía en particular, voy a hablar de las alcaldías en la Ciudad de México y vamos a ver si los alcaldes tienen esa facultad de beneficiar a sus amigos o no la tienen, con base en temas técnicos específicamente. Y vamos a ser bien puntuales. ¿Qué pasó en la Ciudad de México, mi querido Darío? ¿Por qué este desorden de construcción en 4 alcaldías básicamente? Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Pues pasó una cosa muy simple. En el 2000, López Obrador emitió un bando, el bando 2, en donde prohibía que en ninguna otra alcaldía, que no fueran estas 4 alcaldías, se desarrollaron proyectos de vivienda de alto impacto, es decir, múltiples viviendas siendo desarrolladas simultáneamente en forma importante, porque según él se iba a poblar a las alcaldías de la zona centro de Ciudad de México. Lo que sucedió fue lo que ya estamos viendo hoy, 24 años después, un efecto terrible que mantuvieron todos los jefes de gobierno que siguieron, ¿no? ¿Y qué consiste esto? Pues decir, no se construye fuera de estas 4 alcaldías. Ahora, muy importante, mi querido Darío, para que tú puedas hacer un desarrollo inmobiliario, lo primero que tienes que tener es una constancia de uso de suelo y zonificación. Esa constancia de uso de suelo y zonificación, perdón, la emite SEDUBI. SEDUBI es la poderosísima Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que depende de la jefa o jefe de gobierno en turno. Es decir, las alcaldías no pintan. Con base en los programas de desarrollo que se determinan, estos certificados se emiten. ¿Para qué? Para que las personas sepan qué es lo que pueden construir en un terreno o un grupo de terrenos que se fusionan para irlos desarrollando poco a poco. Pero no solo eso, tú tienes posteriormente una serie de licencias y autorizaciones que requieres, que te tiene que dar la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, el INVEA, que es el Instituto de Verificación, que es este instituto que depende nuevamente del Poder Central. Ujú. Son todos estos órganos de la Administración Pública Central de la Ciudad de México la que otorgan las facultades, los permisos para construir. Las alcaldías simplemente reciben las manifestaciones de obra, dependiendo del tipo de obra, si son de menos de 10,000 metros cuadrados, una manifestación de obra muy sencilla, que no tiene necesidad de temas de impacto ambiental, pero la que lo recibe es la alcaldía en función de los permisos y licencias que se emitieron por el gobierno central. Es decir, empieza a construir la casa, el edificio de vivienda, el desarrollador, con base en permisos que el gobierno central otorgó. Una vez que está construyendo, la única autoridad que tiene la capacidad de verificar si se está construyendo de acuerdo a esa constancia de uso de suelo y zonificación, la única autoridad es el INVEA, que depende nuevamente del gobierno central. Entonces, si hay un desarrollador pasado de lanza, como sí lo subieron, porque sí lo subieron, Darío, no podemos decir que no hubo corrupción. El organismo autorizado para clausurar, verificar y clausurar es un organismo del gobierno central. Claro. Entonces, pensar que hay un cartel inmobiliario que está controlado por las autoridades de las alcaldías que permiten construir pisos de más, es decir, metros cuadrados más y unidades adicionales a las que están previstas en la constancia de uso de suelo y zonificación, es absurdo, es ridículo, porque además de todo, quien emite, ojo, quien emite, una vez que se empadronan el desarrollo, nuevo desarrollo en la tesorería, las boletas de predial
viendo cuántos departamentos estaban permitidos desarrollarse, es la tesorería de la Ciudad de México, no es la tesorería de la alcaldía. Entonces, todo este mito de que hay un cártel inmobiliario impulsado por el PAN y que Santiago Taboada es parte de este cártel inmobiliario, es un absurdo. ¿Por qué? Porque el origen que dio a que solo se pudiera construir en las 4 alcaldías que mencioné, las 4 alcaldías céntricas de la Ciudad de México, es ridículo. O sea, ese bando lo emitió López Obrador. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues sí se ha pasado que ha habido desarrolladores que han construido más, sí se ha pasado desarrolladores que han corrompido a los directores de obra, por supuesto que los han corrompido, por supuesto que se han escriturado departamentos que no se tendrían que haber escriturado. ¿Por qué? Porque corrompieron a las autoridades locales de la Ciudad de México, no a las de la alcaldía. Pues Entonces, tenemos que tenerlo muy claro porque esta discusión está crucificando, digamos, el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y por eso tenemos lo que hemos platicado varias veces en tu programa, este déficit tan importante de vivienda que tenemos en la Ciudad de México. Nada más la alcaldía ¿cómo se llama?, de Clara Brugada, Iztapalapa, tiene 88,000 viviendas de déficit en estos 10 años que ha estado ella al cargo de esa alcaldía. Entonces, tenemos que entender que las ciudades son organismos vivos que están transformándose, que requieren tener esta capacidad de renovarse y renovarse verticalmente con alta densidad, como pasa en todas las ciudades del mundo. Si tú claro. ves imágenes de ciudades en otros países, pues ves ciudades que se han construido verticalmente con una gran cantidad de vivienda vertical accesible a los niveles medios y a los niveles más bajos. Pues Entonces, Fernando, muchísimas gracias por esta gran explicación que arroja pues una claridad muy, pues muy transparente, valga la redundancia o el énfasis, tan sencillo como que las alcaldías no están facultadas para emitir licencias ni expedir ese tipo de autorizaciones. Todo no, para nada. descuelga del gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Abrazo, querido Darío. Hasta pronto.